Previo al tema de hoy, como algunos de ustedes ya vieron en las noticias, voy a tomar el folleto que estamos promoviendo sobre instrucciones bíblicas para elegir gobernantes aprobados por Dios. Ya muchos de ustedes lo han oído, va a ser una repetición, pero es necesario porque no ha sido un tema muy común. Entonces, también la idea va a estar grabado para que lo puedan usar ustedes como instrumento de campaña. Ahora sí vamos a estar en una plena campaña porque tenemos que salvar a Guatemala de la intención del humanismo que está tratando de llevarla a la corrupción como a todos los demás países latinoamericanos. Y nosotros somos el recurso moral que tiene que luchar en defensa de esto. Así que vamos a grabar entonces estas instrucciones y que se conviertan en una herramienta que cada uno de ustedes pueda usar. Preparémonos entonces para el estudio y vayamos en oración al Señor. Amado Padre, en el nombre del Señor Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Dios, te pedimos que las instrucciones que tú has dejado en tu palabra las podamos comprender, que tú por tu Espíritu Santo alumbres nuestro entendimiento. Para los que invocamos tu nombre, actuemos acorde a las instrucciones que tú nos has dejado. Te lo pedimos en el nombre y para la gloria de Cristo Jesús. Amén. Comencemos por lo fundamental. La Biblia enseña la existencia de tres instituciones: la familia, la iglesia y el Estado. Consecuentemente, sus instrucciones, o sea, las instrucciones de la Biblia, abarcan las reglas, los requisitos y las diferentes funciones que tenemos que desarrollar en cada una de esas instituciones. En esta ocasión vamos a enfocarnos en la función del Estado, del gobierno civil. Pero recuérdense lo que ya hemos dicho antes: la Biblia es el manual de Dios, el creador, para la humanidad. El único requisito que se tiene para creer la Biblia es ser humano, porque abarca la enseñanza del ser humano. La Biblia decimos, y si somos congruentes con nuestras declaraciones, decimos que tiene la respuesta para todo. Entonces ahí debe de estar la respuesta para nuestra situación política. Sabemos que ahí está la respuesta para restaurar el matrimonio, para educar a los hijos, para hacer negocios, en fin, para todo. También está para la política. Solo necesitamos volver a leer en español, a quitarnos lo religioso ilimitado del que le hemos puesto a la Biblia al decir que es prácticamente un libro para la iglesia. Noten cómo dice el mandamiento en Deuteronomio 8:3. Bueno, déjeme aclarar aquí. Digo que es un libro con la mismísima autoridad en todos los asuntos, funciones y relaciones en que tenga que participar la humanidad. Tiene toda la autoridad en política. No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Luego lo repitió Jesús, reafirmándolo en Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y noten, captemos la esencia de ese mensaje. En primer lugar, el hombre. Cuando dice el hombre, abarca el todo de la humanidad y el todo de sus funciones. No hay, la única característica que se necesita es ser humano. Y si es ser humano, la Biblia está escrita para que el ser humano se pueda abarcar en toda su vida. Por eso dice vivirá. El vivirá abarca el todo de su existencia. Y también al decir vivirá, Dios está hablando de la calidad de vida. Porque existir no necesariamente es vivir. Entonces, lo que la Biblia dice le va a dar valor a la vida. Fíjense, una persona puede ser, como hemos visto, personas limitadas de miembros o de vista o de otras cosas, y prácticamente que andan ahí mendigando o pobres dependiendo de otros. Por el otro lado vemos a otros discapacitados, entre comillas, que son inspiración, como ese joven, ahora ya no tan joven, pero no sé cómo se llama, ¿verdad? Que sin brazos ni piernas, pero cómo ha edificado a un montón de personas. Entonces, vida es la calidad de la vida, no meramente existencia. Y tercero, toda la palabra abarca todo lo que Dios nos ha revelado, y lo cual está en la Biblia. La única revelación que nosotros tenemos de Dios es la Biblia. Cuando alguien sale con una nueva visión, con una revelación que no se puede cotejar o corroborar con la Biblia, no es de Dios.
Está siendo engañado. Puede ser un gran siervo de Dios, y por eso es que la Biblia nos dice a los que predicamos que también tengamos a quien rendirle cuentas, que también tengamos personas que nos puedan corregir. Porque uno se puede, el enemigo es muy astuto, ya les he dicho que nos lleva en extremos. Primero nos quiere mantener en ignorancia, y después, cuando conocemos la cosa, nos empuja al otro extremo para que especulemos ya y empecemos a salir con nuestras propias revelaciones. Entonces necesitamos el balance. Y aquí lo mismo es aquí. El enemigo puede hacernos pensar que estamos viniendo con una luz para cambiar el mundo. Si no se puede corroborar con la Biblia, no es inspiración de Dios. Aunque hayamos sido usados antes, podemos desviarnos si no cuidamos de andar en consejo, que es donde se afirman los pensamientos. Luego pongo como base 3 declaraciones que todos los que nos digamos cristianos, a propósito, estoy hablándole a cristianos, a los que se denominan cristianos, de la denominación que sean. Si dicen creer la Biblia, tienen que estar de acuerdo con esto, porque esto está en la Biblia, no es especulaciones. Número 1, Dios es omnipotente. Los textos bíblicos, ¿verdad? En Génesis 35:11, yo soy el Dios omnipotente. En Jeremías 32:27, ¿habrá alguna cosa que sea difícil para mí? Y en Mateo 19:26, para Dios todo es posible. Entonces Dios es omnipotente. Nada ni nadie puede estorbar su plan. Segundo, Dios es omnisciente. Nada lo toma por sorpresa. Eso es algo que yo no logro todavía transmitir con la claridad que quisiera para los que nos llamamos cristianos, que Dios lo sabe todo. Nada se le escapa. Y a él, y por lo tanto, Él ya tiene la respuesta para todo. Para los problemas que vinieron ya tenía la respuesta, para los que tenemos tiene la respuesta, y para los que vienen tiene la respuesta. Él es omnisciente. Dice en Salmo 139:46, no está la palabra en mi lengua, y aquí, Jehová, tú la sabes toda, aún antes de que hablemos. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. En Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien que tenemos que dar cuenta. Y la tercera, que es la fundamental en la que yo me enfoco al hacer estas enseñanzas: Dios es inmutable, no cambia. Consecuentemente solo tiene un plan. Todo, la Biblia desde Génesis a Apocalipsis es un solo plan, y va el desarrollo, expande, aclara, añade, aplica, pero no cambia el mensaje, es solo uno. Y ese mensaje es desde que Él, primero, Dios es inmutable. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Entonces, con ese fundamento, tenemos que estar claros que Dios ya sabía lo que íbamos a estar viviendo nosotros hoy en día. Ya sabía que íbamos a estar en diferentes naciones, con diferentes formas quizá de gobierno, con diferentes formas de política. Pero ya sabía que nosotros los guatemaltecos íbamos a estar aquí en este tiempo y ahora, con una lucha en la cual el humanismo está tratando de pervertir a la sociedad, está tratando, lo cual nunca logrará, de destruir los valores éticos, morales de la familia y de la iglesia. Y que nosotros, los de esta congregación y los que miran por el video y los que escuchen por lo que ustedes les compartan, no queremos apartarnos de Dios. Entonces Él nos dejó instrucciones. Si nos apartamos de Dios es porque desechamos el conocimiento, porque el conocimiento está allí. Y si nos volvemos a Él, entonces podemos aprender de las experiencias que nos dejó. El texto más usado en este aspecto de política es 1 Samuel 8, cuando el pueblo pide rey. Fíjense, necesitamos usar el sentido común. Yo leo en Facebook comentarios de hermanos que dicen: Jesús no habló de política. Jesús no habló de partido político porque no existían partidos políticos. No habló de fútbol porque no jugaban fútbol. Tenía que hablar de lo que se vivía en ese tiempo. Pero habló de reino, y Él se declara rey. Eso era la política de esos días. Entonces tenemos que entender: el evangelio del reino no es un evangelio religioso.
En todo caso es un evangelio político, porque está hablando de gobierno, del gobierno de las naciones. Entonces, Primera de Samuel 8 habla de que el pueblo, ustedes conocen la historia, hago solo el trasfondo rápido. Samuel ya está viejo, ha sido un gran juez y un gran siervo de Dios, pero sus hijos no están siguiendo sus pasos. Entonces el pueblo viene a pedirle un rey. En capítulo 8 versículo 4: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Religiosamente, tradicionalmente, inmediatamente dice que Dios se enojó porque le hicieron esta petición de un rey, que al pedir un rey desecharon a Dios. Se dice porque no se estudian los contextos de la Biblia, como lo vamos a ver en esta ocasión. Eso no le afectó a Dios. La forma de gobierno no le afecta a Dios. ¿Cuál es la única forma de gobierno? Teocracia. Y algunos evangélicos y algunos hermanos dicen: ¿usted quiere hablar de teocracia? Claro que sí. Teo, Dios, Kratos, gobierno. Solo hay un gobierno, el gobierno de Dios. Él es el único que tiene toda autoridad, y toda autoridad por Él es delegada. De modo que la autoridad que existe proviene de Dios. O sea que es teocracia. Que algunos la diluyen, que algunos la desvirtúan, la corrompen, esa es otra cosa. Pero su origen es teocracia, la ley de Dios. Así que al pueblo está teniendo problemas. ¿Por qué no simplemente le dijo: mira, Samuel, tus hijos no están buenos para jueces, pon nosotros jueces? Eso debieron haber dicho. Pero ¿por qué pidieron un rey? Porque reyes eran lo que existían alrededor de ellos. Siempre los habían existido, aun cuando tuvieron jueces antes, aun cuando eran gobernados por patriarcas, aun cuando eran gobernados por ancianos. Siempre han existido los reyes para ellos desde el principio. Entonces no fue por eso, fue porque Dios mismo se los había dicho desde antes. En Deuteronomio 17, cuando el pueblo todavía no es pueblo, cuando el pueblo todavía no ha entrado a la tierra prometida, cuando Dios a través de Moisés le dice: cuando entres a la tierra no aprendas sus abominaciones, y les da una lista de lo que no deben aprender. Les dice en ese mismo tiempo, en capítulo 17, los versículos 14 y la primera parte del 15: cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están alrededor, a mis alrededores, ciertamente. ¿Qué significa ciertamente? Con certeza, por seguro. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. El primer punto es que Dios no estuvo nunca en contra. Y yo hasta añado, si le hubieran hecho caso a Dios, y cuando ya poseyeron la tierra prometida, como él dice, hubieran nombrado a Josué el rey, hubieran nombrado a alguno de los líderes de Josué, los que vivieron el éxodo, los que vivieron las maravillas y los milagros, hubieran tenido un rey temeroso de Dios porque sabía lo que Dios había hecho. Pero no nombraron rey. Y luego dice la escritura que murió Josué y murieron todos los de esa generación, y entonces se levantó una generación que no conocía. Ven, si le hubieran hecho caso a Dios, si hubieran nombrado rey de inmediato. Pero ahora este pueblo está recapacitando. La verdad que hemos actuado mal y todo, pongamos un rey. Y piden un rey. Regresemos a donde están pidiendo el rey, a Samuel, 1 Samuel. Entonces versículo 6 del capítulo 8, noten, leyendo en español, dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. No menciona para nada como tienen las demás naciones. El problema que Samuel está viendo es que están pidiendo que los juzgue. Si alguien juzga, juzga de acuerdo a sus leyes.
de acuerdo a su entendimiento. Cuando un reino conquistaba otro reino, se acababan las leyes del reino conquistado y se imponían las reglas del rey conquistador. Entonces el problema aquí es que pidieron que un hombre los juzgara, sin importar si era un patriarca, sin importar si era un profeta, sin importar si era un juez, sin importar si eran los ancianos. Lo que juzgaba a Israel era la palabra de Dios, la ley de Dios. De ahí que al pedir ellos que los juzgue un hombre, al que están desechando es al dador de la ley, no a Samuel. Versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti. Tú eres la forma de gobierno. No importa si se cambia la forma de gobierno. Ya tuvimos patriarcas, ya tuvimos jueces, ya tuvimos ancianos, ya tuvimos profetas. La forma no importa. No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, a la fuente de gobierno, a la fuente de autoridad, al dador de la ley, para que no reine sobre ellos. Regreso a las premisas. Dios ya sabía que esto iba a pasar. Él ya sabía que el pueblo iba a pedir esto y ya estaba preparado. Recuérdese, y lo que viene ahorita es sumamente importante, porque Dios conoce el corazón de los hombres. No necesita que nadie, dice que Jesús no necesitaba que nadie le advirtiera de nada, porque Él sabía lo que había en el corazón de los hombres. Pero antes de eso dice: dile lo que quieren. ¿Solo qué? ¿Solo qué? Adviérteles. Dios siempre ha sido fiel. Dios nunca nos ha dejado de decir, bueno, que lo descubran por ellos mismos. No, Dios siempre nos advierte que si obedecemos a su palabra va a pasar esto, y si no lo obedecemos va a pasar aquello. Adviérteles, versículo 9. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará entre ellos. Les está diciendo: los de la izquierda les van a matar, van a poner el aborto, van a apoyar toda esa basura de género, van a querer quitarles, destruir todo el negocio. Adviérteles lo que les va a pasar y muéstrales cómo les tratará ese rey. Y luego da una lista en la cual el rey se enseñorea del pueblo, le quita el diezmo, le quita lo mejor de su tierra, se lo da a sus soldados. Lo mismísimo que estamos experimentando en la política humanista por tanto tiempo, de que entran a darles puestos a sus cuates, a sus familiares, que levantan impuestos y andan haciendo tratos con naciones para que den dinero para algo y se lo quedan ellos. Todo eso ya lo sabemos, estamos advertidos de que así va a ser. Y el versículo 18 lo puse en los anuncios en Facebook. ¿Quién va a elegir a Saúl? Dios. Noten el versículo 18 cómo termina. Él dice: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey. ¿Qué? ¿Qué significa os? Ustedes, vosotros, ustedes son los que lo van a elegir. No se laven las manos con Dios. No le echen la culpa a Dios con Jehová pone y Jehová quita. Respeten contextos históricos. En este entonces dice que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Podemos hacer todas las cadenas de oración que nos den la gana, si no obedecemos las instrucciones claras y específicas que Él ya nos está dejando. ¿Por qué nos va a responder? Así como se los está diciendo a ellos, se los estoy advirtiendo. Después, cuando les venga todo el yugo opresor, no clamen a mí. ¿Por qué les voy a responder si yo se los advertí y ustedes me desecharon? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Entonces, ¿qué pasó aquí? El versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Si se sigue la lectura, pareciera que Dios elige al rey. Pero ¿qué es entonces lo que pasa? Si Dios dice que son ellos los que lo eligieron, ¿a qué principio bíblico podemos apelar aquí? No vamos a decir que Dios mintió. Tampoco vamos a decir que como Pilato se lavó las manos y ahora le está diciendo: no, yo no fui.
No, la respuesta es que Dios concede las peticiones del corazón del hombre y se lo da aunque sea para su mal. Necesito repetir eso muchas veces, aunque ustedes ya me han oído bastante. El hecho de que Dios bendiga no significa que aprueba, y el hecho de que Dios conceda nuestras oraciones no significa que esté a su voluntad. Esa excusa de que si yo le pido algo a Dios y no es para mi bien, Él no me lo da, no, eso otra vez es pasarle la responsabilidad a Dios. Y no es así, sino que Él concede las peticiones del corazón. Recuérdense que en el Salmo dice que ellos tuvieron un ferviente deseo y le pidieron a Dios carne porque estaban hastiados del maná. Y dice, y Dios les concedió su deseo, pero añadió mortandad sobre ellos. ¿Para qué les concedió el deseo si se los iba a tornar? Porque eso era lo que querían. Y Dios les concede las peticiones de su corazón. Aquí es lo mismo. ¿Sabía Dios que el rey iba a ser tan malo y que les iba a hacer todo lo que le iba a hacer? Claro que sí, hasta se los advirtió. No, pero queremos rey. Está bueno, pues ahí está. ¿Y qué rey querrán? Dios conoce el corazón de los hombres y les dio exactamente lo que ellos querían. Regreso a 1 Samuel capítulo 9. En el versículo 2 dice: entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. La Biblia nos da así palabritas como cuando dice que puso Dios al hombre en el huerto para que lo trabajara y lo guardara. Con esas dos palabritas nos da todo lo que hemos venido aprendiendo, que trabajar es desde preparar la tierra, abonar la semilla, y que abarca todo lo que es trabajo, todas las implicaciones de trabajo, y guardar todas las implicaciones de proteger. Entonces aquí cuando dice su apariencia y su estatura, prácticamente, porque dice que era de hermoso, más hermoso que no había más hermoso que él, y de hombros arriba sobrepasaba a todos. Entonces las cosas que nos da aquí la Biblia como características de lo que los humanos quieren como rey es su apariencia y su estatura. Antes de expandir qué significaría eso, ¿por qué digo que es el deseo del corazón del hombre? ¿Y por qué digo que Dios ya lo sabía? Porque después le dice en el capítulo 16, siempre de 1 Samuel, en el versículo 1 dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Imagínense eso. Aún Samuel, sabiendo que el rey que había pedido era malo, estaba llorando que Saúl ya no estaba haciendo las cosas bien, ¿verdad? Como cuando elegimos a un presidente esperando que las cosas van a cambiar y no cambian. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos, ¿qué? Meé, que es Meé, yo. Os es ustedes, Meé es yo. Entonces aquí si Dios dice, este sí lo escojo yo, me he provisto de rey. Samuel llega a la casa de Isaí, ¿y qué es lo que primero que ve cuando viene el hijo mayor? Y dice en el versículo 7, la primera parte, en el 6: y aconteció que cuando ellos vinieron, él es Samuel vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Aquí tenemos al siervo de Dios, al profeta de Dios, al que conoce la palabra de Dios y está viendo en esta persona las características que, a pesar de ser el siervo de Dios, son las que predominan el world vision, como está diciendo, la visión global. ¿Cuál es la palabra? Cosmovisión. La cosmovisión de quién es un líder, su estatura y su hermosura. ¿Por qué lo sabemos que fue así? Porque eso fue lo que vio a Samuel. Y entonces en el versículo 7 le dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su hermosura, su parecer, ni a de hombros arriba. Ven, lo que él les dio en Saúl es lo que ellos consideraban los requisitos para un gobernante. Y el mismo Samuel, siervo de Dios, los creía. Igualito que hoy en día se piensa que para ser presidente, para ser diputado, alcalde, esto y lo otro, debe de ser una persona estudiada, debe de ser una persona preparada, debe de tener carisma, debe de saber expresarse en público, esos son el panorama
que aún en la iglesia se tiene de lo que deben ser los líderes. Y cuando vamos a los líderes eclesiásticos, también se basa en si sabe predicar bien o si entretiene a la gente o lo que sea. Esos son los parámetros humanistas de elección. Aún Samuel, como digo, evaluaba al candidato por las mismas normas. Por lo tanto, es como que si Dios le dice: no, un momentito, no mires la apariencia ni la estatura, no mires si tiene carisma o no, no mires si se graduó de la universidad o no, no mires lo que miran ustedes. Y le dice: porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Las personas que Dios elige para gobierno es basado en el corazón de las personas. ¿Qué significa eso? Del corazón mana la vida. Es su actitud, es su respeto, es su dignidad, es su ética, es su moral. Los principios son los que Dios busca. Porque si Dios puede usar un burro para que hable, ¿cómo no va a usar a una persona que sea temerosa de Dios? Me he encontrado, conforme estoy hablando con personas, y me dicen: no, él quiere correr para alcalde y es buena persona. Y cuando le hablamos dice: es que yo no soy político. Yo le digo: eso es lo que el mundo ve, pero lo que Dios ve es el corazón. Una persona que teme a Dios, una persona que respeta al prójimo, una persona que respeta los derechos inalienables. Y la iglesia misma dice: no, en la iglesia no estamos preparados. He hablado con cristianos que dicen que: mire usted, yo soy predicador, yo soy maestro, yo soy esto, sé de las cosas de la iglesia, pero de política no sé. Somos los que más sabemos de política, porque sabemos las leyes de Dios. ¿Por qué acepté el título honorífico de doctor en humanidades? Porque ¿qué hacen los doctorados? Estudian un montón de libros, las filosofías de derecho, la filosofía de humanidades, la filosofía de esto y lo otro. Bueno, yo estoy estudiando el libro de humanidades escrito por el autor de la humanidad. Me considero capacitado más que los que leen otros libros, que el del autor. Entonces, en política, ¿quién es el rey de reyes? ¿Y quiénes son sus embajadores? Necesitamos empezar a oír la voz de Dios otra vez. Él no juzga con la cosmovisión politiquera humanista. Él mira el corazón. Y donde hay una persona, dice que los ojos de Jehová recorren toda la tierra buscando a un varón que sea perfecto, cuyo corazón sea inclinado a él. Ya teniendo ese elemento, él lo usa para lo que sea. No me recuerdo ahorita el nombre, ustedes me corrigen. El que dijo: no soy ni profeta, yo soy boyero. ¿A quién? Amós. Pero Dios me dijo que profetizara. ¿Y qué voy a hacer? Entonces, no, usted no ha ido a la escuela de profetas de Samuel, usted no puede participar en la profecía. Dios le dijo: profetiza. Y profetizó. Entonces Dios busca el ser más que el hacer. Y entonces venimos nosotros, y aquí sí ya aterrizamos, y decimos: Dios, pero nosotros no conocemos el corazón de la gente. Ese se mira consagrado, ese se mira muy buena persona. No conocemos el corazón de la gente. ¿Cómo vamos a escoger? Entonces viene Dios y nos dice: está bueno, pues hagamos una cosa. Como ustedes no pueden ver el corazón del hombre, entonces escojan a alguien que tenga estas características, y yo lo aprobaré, lo bendeciré, y a ustedes a través de él. Es lo mismo que con los ancianos. Señor, ¿cómo vamos a saber a quién tú llamaste al ministerio? No vemos el corazón. Bueno, escojan entre estas características: marido de una sola mujer, que tenga su casa en orden, que sus hijos no... Y nos da las características. Entonces ya lo único que nosotros tenemos que hacer es: bueno, este cuate las llena, así que presentémoselo a Dios como candidato, porque llena las características que Él nos está poniendo. No vemos el corazón, pero sí vemos las características que Dios nos puso. ¿Qué nos está pasando en la iglesia? Ya no vemos las características. Ahora en la iglesia se está volviendo al sistema del mundo. Pero mira cómo predica de bien, pero mira las señales y prodigios, pero mira su carisma. ¿Qué acerca de las características que Dios pone como requisitos mínimos?
Entonces lo mismo con los gobernantes. Así que vayamos a las instrucciones que Dios da para elegir gobernantes que sean aprobados por Él. La primera, regresemos entonces a Deuteronomio 17. Regresemos a Deuteronomio 17, 14 y la primera parte, como ya lo leí. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y la poseas y habites en ella y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean, ciertamente pondrá sobre ti al que el Señor tu Dios escoja. ¿Por qué nos cuesta aceptar que estas directrices que van a venir ahorita para escoger políticos son tan santas y tan espirituales como las para escoger ancianos, para escoger ministros del evangelio? Dios tiene 3 instituciones, las 3 son santas, en las 3 quieren ministros y en las 3 da requisitos. Bien, entonces veamos la primera. Dice, tengo varias cosas escritas aquí, pero me las voy a saltar, solo quiero llegar a esta. Oseas 8:4. También para los que dicen Dios pone y Dios quita y que no importa lo que hagamos. Mire, perdone, yo creo en la soberanía de Dios. Dios es soberano, absolutamente nada escapa a su control. Pero también entiendo que nos ha dado un margen, como cuando nosotros ponemos a nuestros hijitos en un corral. Les dejamos que jueguen, si quieren agarrar para qué esquina, para esta, o si quieren jugar con el muñeco, o si quieren tirar la pelota. Les damos libertad. Lo único que protegimos fue un área. Entonces Dios en su soberanía nos ha dado un margen de acción y nos deja escoger. Por eso dice Oseas 8:4. Ellos, refiriéndose al pueblo, establecieron reyes, pero no escogidos por mí. ¿Acaso no podemos ver eso al leer la Biblia? Que se levantó ese rey Acab, que era re pésimo. Se levantó ese otro rey que hasta inventó fiestas, inventó dioses. ¿Acaso no vemos en la Biblia el montón de reyes del pueblo de Dios que no eran escogidos por Dios? ¿Por qué seríamos tan duros teniendo el ejemplo ahí tan encima y tan claro? Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no los supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Instrucciones bíblicas. Instrucción número 1: no pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Otra vez, reglas de interpretación bíblica. Tenemos que remontarnos al tiempo en que se está diciendo estas palabras. En ese tiempo solo estaba el pueblo judío. Consecuentemente, lo único que pudiéramos decir literal de este requisito para ellos era: no pongan a un gentil, no pongan a uno que no sea judío. Pero entonces eso en realidad no es ninguna característica especial, porque todos son judíos. Es como que nos dijeran: no puedes poner a uno que no sea guatemalteco. ¿Cuántos llenan ese requisito? Todos los que somos guatemaltecos. Entonces tiene que haber algo más. Y ahí es donde nosotros necesitamos entender que la Biblia no anda con acertijos ni con cosas así a medias. Lo que sí es cierto, no habían evangélicos en aquel entonces. O sea que cuando dice a un hermano, no se está refiriendo a un evangélico. Descartemos eso ya. No, es que miren, es que de pura verdad, yo he escuchado predicadores que dicen: no pondrás a uno que no sea tu hermano, así que tenemos que poner al hermano Pedro, ¿verdad? Y no. En ese tiempo no habían evangélicos, no habían católicos, no había tal cosa de hermanos por denominación. Entonces, lo básico, cuando nos encontramos a una cosa como esta, que no tenemos la claridad, bueno, de plano que no está hablando de mi hermano consanguíneo, ¿verdad? Porque está hablando del pueblo. Tampoco puede ser que simplemente se refiera a que sea guatemalteco, porque todos somos guatemaltecos, nos quedamos en las mismas. Entonces le preguntamos a Dios: ¿qué significa para ti la calidad de hermano? Y como la Biblia interpreta la Biblia, tenemos un ejemplo negativo primero en Génesis 31, versículos 14 y 15, antes de leerlo. ¿Qué pasó ahí en Génesis? Jacob
se ha ido a trabajar a la tienda, a las propiedades de su tío. Mira la relación consanguínea, no solo es tío y sobrino, sino que se casa con las hijas de su tío, con sus primas. Entonces las hijas son hijas de Labán, más cercano que hermano, es su hija. Y noten que Jacob dice, no, ya las cosas están mal aquí, yo me voy. Y manda a llamar a sus esposas. Y les dice, su papá ya no me mira como antes, así que yo me voy. Ahora sí, Génesis 31, 14 y 15. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? No nos tiene ya como por extrañas, la mismísima palabra de extranjero. No pongáis a ningún extranjero. Entonces dice, no nos tiene ya por extranjeras, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Veamos ahí la relación de padre. ¿Qué ha hecho este padre con estas hijas? En primer lugar, bueno, las cuidó y las dio en casamiento. Todo se mira muy bien, no se ve nada anormal. Bueno, excepto el engaño de que le dijo a Jacob cuando él pidió la menor y le dio la mayor. le dio a la otra. Eso ya fue engaño. Ya ahí empieza de meter su cultura, su tradición y lo que sea antes de una verdad y antes de una palabra dada. Es un hombre sin palabra. Porque le dijo a Jacob, sí, trabaja 7 años por Raquel. Y a los 7 años le dio Lea. Entonces, uno se ha aprovechado de su autoridad sobre sus hijas. Y no le ha importado si Lea se quería casar o no con Jacob, y nada, sino que lo hizo. Y luego pide la dote y se la ha comido. Entonces estamos viendo de una persona que, sin importar su relación consanguínea ni su relación de ciudadanía, su trato es aprovechado. Su trato es egoísta, de servirse así de las circunstancias, no de servirles a ellas ni a su sobrino. Y por el otro lado, encontramos a Samuel, en 2 de Samuel, a David, que era el pastor de las ovejas. Recuérdense que la posición de pastor no era de las mejores en aquel entonces, era de los trabajos más sencillos, a tal grado que cuando van a presentar a los hermanos que para ver si Dios escogió a alguien, ni se les ocurre llevarse al pastor, lo dejan allá afuera en el campo. Entonces este pastor, y la otra posición, el rey y el príncipe. Leemos en 2 de Samuel 1, 25 y 26. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fueron tu amor que el amor de las mujeres. La relación de Jonatán y de David se califica en la Biblia como relación de hermanos. Y Jonatán era príncipe, era de la clase alta, era de los graduados en Harvard, de los graduados en la universidad más alta, de los que toman con el dedito levantado. Él era de la sociedad alta. Y David era de los que metemos el pan en la taza. Entonces, humanamente hablando, no había nada afín, excepto que los dos eran israelitas. Pero como dije, todos eran israelitas. Pero la relación que había era de que no importaba la clase social. No importaba, aún que el padre de Jonatán quería matar a David. El trato de Jonatán para con David era justo, era correcto y respetuoso de su dignidad humana. Entonces ya ahí tenemos mostrado en la Biblia a lo que Dios se refiere: no pongas a un extranjero. Ese extranjero puede ser sanguíneamente nuestro padre. Ese extranjero puede ser sanguíneamente un guatemalteco nacido de guatemaltecos en la zona 1 central de Guatemala. Pero puede ser extranjero en su trato, en su entendimiento y respeto a la dignidad humana y en el valor de la función que está desarrollando. Se le sube la función a la cabeza y se cree ser algo. Dice, ¿cómo era el dicho? Comen frijoles y eructan gallina, ¿verdad? Entonces, ese es un extranjero. Su trato
su falta de reconocer la dignidad de aquellos que lo eligen. Porque recuérdense que es representante. Labán no representó a Jacob ni a sus hijas. Jonatán sí representó a David. Estaba cuidando que su representación fuese digna del trato que le estaba dando. Pero por si hubiera duda, como la Biblia nunca nos deja con dudas, llegamos a Lucas 8:21 y nos dice Jesús: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Lo que tenemos que buscar es una persona que tenga esa ley escrita en su corazón. Recuérdense que dice Pablo que aún los no judíos, los gentiles, tienen la ley escrita en su corazón. El doctor Steve Tolini, en la plática que estaba dando sobre ética y moral, decía: ¿por qué en India, en China, en Japón, en donde sea, se sabe que no es bueno matar bebés solo por diversión? No es porque lo aprendieron en la Biblia, porque ya está escrito en sus corazones. Hay ya en nosotros el conocimiento inherente de lo bueno y lo malo en lo básico y fundamental. Entonces lo que está diciendo aquí Jesús, lo que nos está poniendo Dios como primer requisito para elegir un gobernante, es una persona que tenga el temor de Dios en el sentido de lo ético y lo moral, en el sentido de respetar los derechos inalienables, vida, libertad y propiedad. Una persona que no va a usar el título para enseñorearse y aprovecharse de los ciudadanos. Y déjenme decirles que hay personas así, aunque no participen en ninguna de nuestras congregaciones. Obviamente sería glorioso que mientras más conocimiento de la palabra de Dios tuviera la persona, fuera la electa. Pero también hay personas que aún no identificándose como cristianos, actúan correctamente en su trato con el prójimo. Y eso es el primer requisito que está poniendo el Señor. Dice William Blackstone: estas leyes sentadas por Dios son las eternas leyes inmutables del bien y del mal. Esta ley de la naturaleza dictada por Dios mismo es, por supuesto, superior en obligación a cualquier otra. Es obligatoria en todo el globo, en todos los países y en todo tiempo. Ninguna ley humana es de validez si es contraria a esta. Entonces eso es lo primero que buscamos, ver la calidad de persona. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que Dios anda buscando, dice: busca a varones de verdad, varones que aborrezcan la avaricia. No pone calidades de, como digo, de cuánto bien hace. Mire, un inconverso, un malvado puede hacer bien, obras buenas. Un malvado puede tener grandes estudios de la universidad. En otras palabras, todo eso que se puede lograr con esfuerzo humano, lo pueden hacer buenos y malos. Eso no califica a una persona. Pero el ser, lo que se mama en casa, los principios y valores que están dentro de uno, eso es lo que lo hace a uno ser lo que es. Luego hace lo que hace, pero la naturaleza con la que lo hace es la naturaleza con lo que es. Ese montón de gente que para evadir impuestos y tantas otras cosas prefiere dar una ofrenda o hacer un show como los fuegos artificiales de Navidad, ¿verdad? Qué lindo, lo hace por el pueblo. No, lo hace para evadir impuestos, lo hace para robar más dinero. Entonces la buena cosa no lo califica de bueno. O los otros: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Ok, ahí no están quemando cohetes, están haciendo cosas buenas. Pero Dios les dice: no, ustedes están fuera, no los conozco. Porque lo que califica es el corazón, el ser, no el hacer. Ya no nos dejemos llevar por campañas de que nos muestran: vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. El famoso chiste del alcalde: y vamos a hacer un puente. Pues si no tenemos río, hacemos el río. ¿Me entiendes? Eso, los politiqueros no. Tenemos que buscar el ser, la esencia de la persona, el corazón de la persona. Número 1, entonces, el primer requisito: que sea alguien que, consciente de ello o inconsciente porque está en su corazón,
respete las leyes que Dios ha dado para la humanidad. Además, dice, continúa la segunda característica, él no tendrá muchos caballos. Bueno, eso le ayudaría a cualquier presidente porque tiene un montón de caballos en el gabinete. Pero no se refiere a eso. No se refiere a eso. Se refiere a que en el tiempo bíblico la cantidad de caballos era lo que le daba la fortaleza militar a las naciones. Entonces una nación con bastantes caballos y carros sobresalía por su poderío. Y aquí, porque no está hablando de un rey en cuanto a su relación internacional, sino que dice en su trato para con nosotros no debe de tener mucho poder. No tiene, porque dice mucho explícito que queda implícito. Si tiene, que tenga pocos. ¿Por qué? Porque se supone que los gobernantes están para castigar a los malos y los malos son menos. Entonces no se necesita un gran cuerpo de policía, no se necesita un gran ejército interno para castigar. Si se aplicara la justicia con la cantidad de policías y de ejército que tenemos, se acabaría con todas esas maras y con todos esos corruptos. Pero no se controlaría la nación. Y eso es lo que está diciendo aquí. No le den tal poder a los gobernantes que los puedan controlar. No, que no sean como el podrido. Maduro dice, no, podrido. Que no sean, que así con todo el poder. Que no sean como el de Nicaragua. Que no sean como el de Cuba. Que no tengan el poder para controlar al pueblo. Entonces los caballos representaban, como digo, el poderío. Salmo 20, versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Jesús lo dijo con estas palabras en Mateo 20. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas poder, potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El gobierno de Dios es para servicio. El Rey de Reyes y Señor de Señores dijo, ejemplo os he dado. No vine a ser servido, sino que vine para servir. Haced esto, ejemplo os he dado. Entonces, lo que buscamos son gobernantes que entiendan que están ahí para servir. Personas que ya están cansados de toda la basura y de toda la podredumbre que nos quieren vender, y que vayan con el corazón de servir. Y solo vayan pensando en esto. ¿No debiera ser la iglesia un semillero donde se encontraran bastante de esta gente? Porque si no podemos encontrarlos en la iglesia, estamos fritos. No estamos haciendo nuestra obra. Tercer característica, Deuteronomio 17, 16. Ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volveréis por este camino. Recuérdense que estamos leyendo en contexto de establecer rey, en contexto de establecer gobernantes. Entonces entendamos que esta prohibición tiene que ver con gobierno. No está hablando de la tierra de Egipto en sí, está hablando del sistema. Israel, el único sistema de gobierno que conocía era el de Egipto, donde el faraón era el que lo mandaba todo, donde no había oportunidad, no había voz, no había democracia, no había representatividad, no había nada, sino que todo era por el poder y el temor religioso, porque faraón era el dios de ese tiempo. Una vez más, el que diga muchos caballos es simplemente porque también vuelve a hablar del poder. Pero el punto aquí es, no debe de volver al sistema humanista que había en Egipto. Y es importante aclarar aún para los creyentes la diferencia entre humanismo y humanitarianismo. El humanismo es la religión secular que pone al hombre en primer lugar y desecha a Dios. Por eso todo lo hace pensando en el hombre. Por eso es que el derecho de su cuerpo, el derecho de esto y lo otro, todo eso es humanismo,
donde hace a un lado la verdad de la palabra de Dios y pone al ser humano como el centro de todo. Humanitarianismo son las personas que tienen compasión, las que hacen obras humanitarias. Entonces lo que estamos viendo aquí es el humanismo, la religión de Egipto. Noten por ejemplo en Isaías 31:1: hay de los que descienden a Egipto por ayuda. Una vez más, no que descienden a la tierra de Egipto, descienden al sistema de Egipto y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Es tremendo, algo que yo no había visto sino hasta que me puse a hacer este estudio y escribir esto. Otra característica de Egipto. Y miren qué triste, qué triste. La parábola del trigo y la cizaña, yo digo que el enemigo sembró cizaña y se fue. ¿Quiénes regaron la cizaña? ¿Quiénes abonaron la cizaña? ¿Quiénes hicieron crecer la cizaña? Los mismos trabajadores que trabajaban el trigo. Obviamente, humanamente hablando, porque no sabían lo que había bajo la tierra. Ellos pensaban, sembraron trigo, esperaban que solo había trigo, pero había cizaña. Pero el punto es este, ahí está la astucia del enemigo. Y noten aquí cómo lo miro ejemplificado en Egipto. ¿Quién fue el libertador, el humano, el instrumento humano libertador de Egipto en los 7 años de hambruna? José. Obviamente sabemos que Dios, por salvar a su pueblo Israel, y ni siquiera a su pueblo Israel, a la simiente de la mujer que estaba allí, prosperó Egipto y a José en Egipto para salvar a él, y por lo tanto salvó a Egipto y a un montón. Pero pasó algo tremendo. El libertador, el trigo, dejó que se sembrara la cizaña y la regó. ¿En qué forma? Cuando ya el pueblo no tenía, ya te dimos nuestro dinero, ya te dimos nuestros animales, ya no tenemos nada, nos vendemos nosotros y nuestras tierras. Y José compró las tierras para Faraón. Hasta allí fue que el gobierno empezó a tener autoridad sobre la tierra. Antes de eso, la tierra era del pueblo. Y ustedes saben la historia. Ok, quédense con la tierra, solo le dan el 20% a Faraón. ¿Y qué dijeron ellos? Nos has devuelto la vida. Se enseñorean y son considerados benefactores. Ahí se sembró la cizaña. Entonces no debemos de volver a Egipto. No debemos de volver a ese gobierno totalitario y a ese gobierno que toma lo que es nuestra propiedad, el derecho inalienable de la propiedad. Por eso es que en Estados Unidos y en otros lugares donde se respeta el derecho de la propiedad, había una serie de televisión que se llamaba Los Beverly Ricos, ¿verdad? Que era un finquero, digamos, ¿verdad? Que corriendo tras un conejo para matarlo, dispara, y en lugar de matar el conejo, el balazo en la tierra, empieza a salir petróleo y se convierte en un millonario. ¿Por qué? Porque el petróleo está en su tierra. ¿Qué diría el gobierno hoy en día? El subsuelo es del Estado. Faraón, Egipto. Entonces tenemos que ver lo que aconteció en la Biblia, es ejemplo para nosotros. Entonces, no volver a Egipto, no volver a esa tiranía. Sí, aquí el texto bíblico que tengo es el de José, pero me lo voy a saltar para llegar al siguiente. Ya van 2. Tercera, vayámonos a la tercera. No, esa es la cuarta. Ok. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. A veces los evangélicos caemos en tonterías y rápido pensamos, logró metiéndose con tantas mujeres. Mire, para Dios 2 ya es malo. Así que el hecho de muchas mujeres no debiéramos de verlo como, porque si no implicaría que pocas sí está bien. Como aquella canción de mis tiempos, no sé si la oyeron, que decía, Alá se lo dijo a Mahoma que al hombre le tocaban 100. Por hoy me conformo con una docena está bien. ¿Me entiendes? Entonces, no está hablando de eso. Volvamos al contexto histórico. ¿Cómo hacían alianzas las naciones? Casándose
una nación con los de la otra nación. El mismo Salomón tuvo varias esposas. ¿Por qué? Porque hizo alianzas con las otras naciones. Entonces, lo que está diciendo este principio aquí es que los gobernantes que tengamos no deben de tener muchas, ¿implicando qué? Pocas alianzas. Porque sí necesitamos aliarnos con otras naciones, pero lo que debemos de buscar en las alianzas es el bien del pueblo, no el bien de los gobernantes. Las alianzas que hacen los gobernantes es para ayudarse mutuamente a robar con más discreción o más fácilmente. Pero necesitamos alianzas con Israel, que están dispuestos a ayudarnos a mejorar la economía, están dispuestos a ayudarnos con la seguridad y otras cosas. Necesitamos alianzas con países que necesiten como materia prima lo que nosotros tenemos y nosotros podamos adquirir la materia prima que ellos tienen para nosotros. Alianzas que faciliten el crecimiento y el desarrollo de la población, de la sociedad. No alianzas a favor de los gobernantes. Eso es lo que está diciendo aquí. Por eso dice: no tendrán muchas alianzas. ¿Por qué? No sea que su corazón se desvíe. Lo que caracterizaba a Israel y debe caracterizar no a la iglesia, porque la iglesia debe estar encima de eso, pero debe de caracterizar a una nación que se diga cristiana. Porque es Deuteronomio 4, versículos 7 y 8. Porque qué nación grande hay que tenga dioses. Déjenme parar aquí. Israel era y es un territorio grande. Ok, entonces cuando estamos hablando de nación grande no estamos hablando de tamaño de la geografía, ni de los edificios, ni nada, sino que dice: ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? La nación que tenga eso va a ser bendecida, porque Dios puso, cuando entraron a la tierra prometida, el monte de la bendición y el monte de la maldición. ¿Sobre quién? Sobre la nación, no sobre las personas. La nación que guarde la ley de Dios va a ser bendecida. Por eso Israel está siendo bendecido. Y vuelvo a repetirlo: Israel no está siendo bendecido por ser cristiano, porque no son cristianos. Está siendo bendecido por tener las leyes de Dios operando como la, digamos, constitución nacional. Primera de Reyes 11:3, regresando a no tener muchas mujeres, refiriéndose a Salomón: y tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Qué dice? No tendrá muchas mujeres, no sea que desvíen su corazón. Y el hombre más sabio se convirtió en el más burro, por no atender las palabras de Dios. Entonces, en nuestros días, como digo, no está hablando de esposas. La bigamia no es permitida por Dios, ni al presidente ni a nadie. De ahí no estaba hablando de un pecado sexual. Y está hablando políticamente, está hablando de los requisitos para gobernantes. Y está diciendo entonces que no tengan muchas alianzas. En aquel entonces era por medio del matrimonio, hoy no se tienen que casar, pero de todos modos que no tengan muchas alianzas. Sigue la siguiente, que sería la número 5. Tampoco tendrá grandes cantidades de plata u oro. El amor al dinero será la raíz de todos los males. Ciertamente el dinero tiene un elemento de poder. Desgraciadamente, mucha gente se vende. Y le hacemos daño a la gente cuando empezamos a ser considerados: sí, pero pobrecito, si no tiene, mira que si roba para darle de comer a su hijo, es un ladrón. Cuando empezamos a meter nuestros sentimientos, ¿se recuerdan Deuteronomio 6, 5 y 6? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero estas palabras que yo te mando hoy estarán por encima de tu corazón. No importa lo que pienses, no importa lo que sientas, hay que obedecer a Dios. Sí, pero si se muere, se muere. A mí no me afecta la muerte de los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Tal vez se libran de tremendas cosas que no pasarían si pasan a la presencia del Señor. Porque Dios no condena a un niño. Le va a caer la viga al padre, pero no al niño.
Entonces, no dejemos que nuestras emociones quieran ser mayores que el amor y la misericordia de Dios. Si el Dios que es amor y es misericordioso es el que dice el que no quiera trabajar, que no coma, y si se muere de hambre, que se muera. Entonces, el dinero viene a querer suplir lo que Dios no suple. Con el dinero compras salud, con el dinero compras casa, con el dinero compras seguridad, con el dinero... Todo eso es lo que Dios nos ofrece si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Si queremos que cambie nuestra Guatemala, esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No estoy en contra de ayudar al pobre, no estoy en contra de sanar al enfermo, no estoy en contra de eso, pero no debe de ser lo necesario. Lo necesario es la justicia, el reino de Dios y su justicia, sin dejar de hacer aquello. Pero ahorita lo tenemos al revés. La iglesia está más involucrada en hacer bienes materiales y no hace nada por conquistar el monte del gobierno. Los que predican los 7 montes se involucran en los 6 montes y dejan el último. Y viene un chuco cubano, un colombiano, un nicaragüense, un venezolano que ocupa el uno que no ha agarrado la iglesia y echa abajo todo lo que está haciendo la iglesia y esclaviza a la nación. Tenemos que conquistar el monte de gobierno, y ese es el monte que Dios dice en Isaías y en Jeremías, en Malaquías, ya no me recuerdo quién, 2 profetas lo repite, que viene el tiempo en que el monte de Dios será exaltado sobre todos los montes. Y está hablando del monte de gobierno, no de religión. Entonces, el dinero, raíz de todos los males, el amor al dinero. No debemos de tener gobernantes que tengan libertad de manejar nuestro dinero. El dinero que deben de tener los gobernantes debe ser limitado a la función que están desarrollando, no a lo que ellos quieran. Cuando dice dad al César lo que es del César, recuérdense lo que yo digo, de acuerdo a Dios. Porque de acuerdo al César, él quiere hasta mi casa, él quiere mi carro, él lo quiere todo. Y no le voy a dar al César lo que el César quiera. Lo que él diga, solo lo que Dios dice que es del César. Y lo que Dios dice que es del César es que no tenga mucho dinero. Al César no hay que darle mucho dinero. En conclusión, en cuanto a esto, el gobernante debe entender que cuando empieza a requerir impuestos del pueblo para atender asuntos que Dios le ha delegado, no le ha delegado al Estado, está firmando la sentencia para ser desaprobado por Dios, eventualmente resentido y odiado por el pueblo, y de no haber un alto a esa condición, llegará a tener que depender de la tiranía para sostenerse en el gobierno. Si dice que no tendrá grandes cantidades, y recordemos la condición de no tendrá muchas, ¿verdad? Quiere decir que sí puede tener unas pocas. Hablemos de unas pocas alianzas que debe de tener el gobernante. Las primeras pueden ser alianzas internacionales, como ya dije, pero también alianzas internas. Miren las alianzas que tienen nuestros gobernantes con las unions, los sindicatos. Esas alianzas no. El gobierno no tiene que tener alianzas con los sindicatos, no tiene que tener alianzas con las ONGs, no tiene que tener las alianzas que tiene con personajes en las finanzas y todo. Las alianzas que el gobierno debiera tener pocas, debieran ser en primer lugar con la iglesia y en segundo lugar con la familia, que son las otras 2 instituciones establecidas por Dios. Y entonces se podría mejorar la educación, se podría mejorar la rehabilitación, porque esa es la función de la iglesia, la restauración. Pero ahí el gobierno no se mete. Esas alianzas no las toma en cuenta. Una persona temerosa de Dios, una persona que tenga la palabra de Dios, como dice Jesús, sí va a saber que necesita apoyo de la familia y necesita apoyo de la iglesia. Y va a cuidar esas alianzas internas. Sí, con la iglesia, para que al darle a la iglesia su responsabilidad, ésta se encargue de enseñarle a la ciudadanía. Fíjense, una de las cosas que tenemos que enseñar es que dice la Biblia que le enseñes a los ricos a ser ricos en buenas obras. Sí, yo sí creo en que los ricos pueden ayudar mucho, pueden ayudar en escuelas, pueden ayudar en mucho, sí, claro, pero debe de ser una inspiración y el Estado debe de incentivarlos. Por ejemplo, yo creo que si una empresa
de sus ganancias aparta cierto porcentaje para ayudar a la educación, el Estado debe de tener un incentivo y decirle: de esas cosas que estés usando para allá no se te cobra impuesto, porque están siendo en cosas que están edificando a la nación. En lugar de penalizarte, se te va a alabar con el reconocimiento. Hay formas en que el Estado puede incentivar a las personas ricas a que hagan buenas obras. Se invierten en la salud, se invierten en la educación, cosas que no son del Estado, son de la familia y de la iglesia. Entonces, que el Estado lo reconozca y diga: te devuelvo lo que es tuyo y te dejo los fondos para que lo puedas llevar adelante. Y deberá trabajar con la familia, porque de ahí salen los profesionales. Los jueces, los abogados, los ingenieros, los artistas, todo sale de la familia. El Estado debe también de reconocer el valor de la institución familia y cooperar, no estorbándole en que sea la familia la responsable de la educación y de otras cosas. Hasta aquí 5 cosas, y si se dieron cuenta, negativas. 5 cosas que dice no, 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 porque una constitución, de acuerdo a la palabra de Dios, es para decirle a los gobernantes lo que no pueden hacer, hasta dónde se les delega autoridad. El gobierno no le delega derechos al pueblo, el pueblo le delega derechos al gobierno y le dice: te contrato para seguridad y justicia, te contrato para que guardes mis fronteras, te contrato para esto, nada más. Eso es la Constitución. Una Constitución no tiene que ver nada de la Universidad San Carlos, no tiene que ver nada de la Iglesia Católica, no tiene que ver nada de la familia, ni nada, ni de los derechos inalienables. No, pero si el gobierno es para proteger los derechos inalienables, sí, para protegerlos, no para legislarlos. No los puede hacer mejores ni peores porque son de Dios y son inalienables. Solo puede protegerlos, y para eso se contrata, no para ninguna otra cosa. Entonces, después de decir todo lo negativo, por así decirlo, lo limitante, continúa los requisitos y dice: y sucederá que cuando Él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Imagínense esto. Si dicen la iglesia no se mete en política, note que solo en esta característica es al rey político que se le está diciendo que tiene que tener la copia de la Biblia. ¿Y quién le irá a enseñar la Biblia al rey político? ¿Los ministros? ¿El ejército? ¿O la iglesia sería la indicada? Por el otro lado, note que dice que tendrá una copia. ¿Por qué? Porque no tiene derecho a meterse a corregirla ni interpretarla. La interpretación le queda a la iglesia, está con el original, con los levitas. Entonces puede venir la casa de publicaciones y publicar la Biblia, ¿qué? Inclusiva, porque inclusive se van a ir al infierno juntos. No tienen derecho a tocar la Biblia. La Biblia está con el original, está con la iglesia, con los levitas. Y el Estado no tiene derecho a interpretar la Biblia ni a manipularla, solo a leerla, estudiarla y practicarla. Y eso es lo único que se le está diciendo aquí. No son un puesto religioso, sino que son un puesto gubernativo. Y deben de aprender a gobernar de acuerdo a la ley de Dios. ¿No sería eso teocracia? Sí, y no viene de la iglesia, viene del Estado. Pero como es el mismo Dios el que le delega la autoridad a la iglesia, al Estado y a la familia, es la misma ley. Así de sencillo. No hay razón para hacerse bolas. ¿Y por qué la leerá? Dos paras. Leerá la Biblia para 2 cosas. Primero, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio... este es el otro. Es la iglesia la que le tiene que enseñar al rey. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ya demostré, agarrando todas las palabritas de principados, potestades que aparecen en el Nuevo Testamento, y ni una sola vez se traduce demonio, siempre se traducen los gobernantes y los magistrados. Entonces es la iglesia la que le tiene que enseñar a los políticos cómo gobernar.
Separación de iglesia y Estado significa el Estado se queda con la copia y no se mete con la iglesia. La iglesia tiene el mandato bíblico de enseñarle a los gobernantes cómo gobernar. Esa es separación de iglesia y Estado. Entonces, él tendrá una copia de la ley para dos cosas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor tu Dios. No porque nuestro gobierno es un gobierno laico. Para comenzar, ¿de dónde sacaron la palabra laico? Viene del contexto religioso. Fueron los religiosos los que dijeron estos son ministros y estos son laicos. O sea que el origen es religioso también. Y aquí está diciendo claramente que el que vaya a estar en funciones de gobierno debe de aprender a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. El temor del hombre pone lazo, Proverbios 29-25. Mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Qué vamos a hacer en nuestros días? Carlos, ¿qué vas a hacer si corres otra vez para diputado? Te van a caer. Y la prensa te va a comer y esto y lo otro y todo. El temor del hombre pone lazo. ¿A mí qué me importa? No tengo el menor temor a lo que piense la prensa, a lo que piensen, lo que piensen. El temor de Jehová es el que cuenta. Entonces necesitamos personas que ya no se dejen intimidar, porque están muy voces que miran, hasta te pueden matar. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué lo hablamos si no lo creemos? Eso es hipocresía. Si no estamos dispuestos a vivirlo, mejor no lo hablemos. Solo personas que respeten la ley de Dios están calificadas para gobernar una nación. ¿Y cuál es la única comisión que Dios le ha dado al hombre? ¿Cuál es la única comisión que Dios le ha dado al hombre? Sojuzgad la tierra. Eso no suena muy religioso, suena más político. Es gobernar. Dios nos llamó a gobernar su tierra. Si de Jehová es la tierra y su plenitud, los labradores del Señor debiese ser su pueblo, la iglesia, los creyentes. El testimonio de Woodrow Wilson. Él fue el 28º presidente de Estados Unidos. Él dice así en una ocasión: hoy hay bastantes problemas delante de los americanos y delante de mí como presidente, pero yo espero encontrar la solución de esos problemas justamente en la proporción en que soy fiel en el estudio de la palabra de Dios. Un presidente hablando. Hay que sacarlo por religioso. Está mezclando a Dios en política. Contrástenlo con los 8 años que estuvo Barack Obama. Estados Unidos ya no es una nación cristiana. Claro que no, porque las leyes las distorsionaron con todas esas barbaridades que ellos metieron y que están metiendo todavía. Bueno, entonces el primero era, ¿para qué? No se eleve su corazón, para que no tenga, ¿qué? Para que aprenda el temor a Dios. El segundo, ¿para qué? Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. ¿Se recuerdan que dijimos que un hermano es el que no se eleva su corazón? Aquí lo está diciendo. Al tener estas reglas, no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se desvíe del mandamiento, ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces lo que se nos está advirtiendo es que no se eleve el corazón. Los puestos de servicio son eso, puestos de servicios. Y es un gran privilegio llegar a servir en el puesto que sea. Es un privilegio servir como un maestro en la iglesia. Es un privilegio servir como presidente. Es un privilegio servir como alcalde. Es un privilegio servir como maestro de escuela, como director. Es un privilegio servir. Porque estamos siguiendo las pisadas del maestro que vino a servir, no a ser servido. Obviamente la función requiere cierta autoridad para poder funcionar. He dicho que Dios no le da responsabilidad sin darle autoridad para llevarla a cabo.
Entonces, hay una autoridad que va con la función, pero eso solo mientras está en la función. Al salir de la función, uno vuelve a ser el ciudadano común y corriente que era antes de asumir el puesto de gobierno. De ahí que le damos la honra a la función, que eso es lo que Dios nos ordena. Sométase a toda autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, a la función de autoridad, no a la persona. Porque ahorita la tiene Jimmy, después la tendrá otro, antes la tuvo otro, y no seguimos sometidos a las personas. Estamos sometidos a la autoridad de la función que ahorita la tiene Jimmy. Pero cuando Jimmy ya no esté, seguiremos sometidos a la misma autoridad, sin importar la persona que está llevando la función. Entonces eso es lo que tenemos que entender, es una función. Y si uno cumple la función acorde a las instrucciones y requisitos de Dios, traerá bendición no solo a su vida, sino que a la nación. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Y cómo una nación va a ser de Jehová? Cuando sus leyes reflejen las leyes de Dios. Entonces termino con el texto tan citado por mí, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero una vez más aclaro, por cuanto desechaste el conocimiento. Esto ha estado escrito en la Biblia todo el tiempo. Si no lo predicamos en las iglesias, somos los ministros los que estamos fallando. Somos los padres de la iglesia, así como a los dignatarios se le llama los padres de la nación, y así como en la familia los que engendran y crían se llaman los padres. La culpa cae sobre las autoridades. El juicio debe de comenzar por la casa de Dios. La iglesia debemos de arrepentirnos. ¿Qué lo dice Dios, verdad? Si se humillare mi pueblo y buscare mi rostro, entonces yo sanaré la tierra. La respuesta sigue estando con nosotros, que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Y si decimos que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, ¿la esperanza de gloria para quién o para qué? Porque nosotros ya estamos en Cristo. Y si lo que estamos, y qué más esperanza, ¿para quién somos esperanza de gloria? Dice que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación será librada cuando los hijos de Dios gobiernen, o sea, los principios de la palabra de Dios gobiernen. Entonces recuerden las premisas que mencioné al principio. Dios es inmutable, Dios no cambia. Los requisitos que puso en aquel entonces siguen los requisitos que sigue poniendo hoy. La forma cambia, pero no el principio. En aquel entonces habían reyes, entonces se dijo requisitos para elegir reyes. Hoy en día no tenemos rey, pero son los mismos requisitos para elegir alcalde, para elegir presidente, para elegir diputado, para elegir cualquier forma de gobierno, para elegir gobernantes. Concluyo con Deuteronomio 30, 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigo soy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. ¿Cómo? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Sabemos que la maldición es seguir eligiendo personas que no temen a Dios, que quieren el aborto, que quieren el homosexualismo, que quieren toda esa degeneración que ya Dios nos dice en la Biblia que aborrece. Que ya Dios nos dice en la Biblia que no entrará en su reino ninguno que practique esas abominaciones. Aunque iglesias estén cambiando, aunque pastores estén queriendo ser engañados por el diablo diciendo que hay que tener misericordia. No, Dios no cambia su palabra. Y la única forma que nosotros vamos a escoger la bendición es obedeciendo esas instrucciones y siguiéndolas. Pero Carlos, ¿qué si no se logra? A mí no me importan los resultados. Yo ya aprendí que yo sembré y Apolo regó. El crecimiento lo decide Dios. Él decide si crece ahorita, si crece dentro de 5 años o si no crece hasta dentro de 20.
pero eso no me limita a mí de mi responsabilidad de sembrar y regar, de hacer lo que tengo que hacer. Y el crecimiento lo da Dios. Tenemos una tarea muy fuerte en estas elecciones. Es tiempo que despertemos al gigante dormido. Fíjense que es triste que cuando se presenta el Señor y nosotros le digamos que pues nos fue tan mal como a Venezuela y a todos los demás por la corrupción y porque no teníamos dinero y Soros tenía mucho dinero y todo lo demás, sería triste que le dijéramos al Señor que por eso, cuando Él ha dicho que lo único que necesitamos es buscarlo a Él, que no miremos la grandeza de los enemigos ni de los otros ejércitos, sino que busquemos hacer su palabra y su verdad, y que Él nos da la victoria. Oremos. Amado Padre, gracias por las instrucciones que tú nos has dejado. Gracias de que has tenido tanta paciencia y misericordia con nosotros. Sabemos que Guatemala ha estado gozando un gran favor tuyo, no por méritos propios, tristemente ni siquiera por nosotros, tu iglesia, sino que por tu gran misericordia que te has dignado guardarnos y librarnos hasta acá. Ahora nos permites a algunos empezar a ver los requisitos y las condiciones que tú has establecido. Mi oración personal es que alumbre los ojos del entendimiento de tu iglesia, que despiertes a los líderes a ver tu palabra y a volvernos de corazón y a confiar en ella. Y también te pido que al resto del cuerpo inspires, oh Señor, en sus corazones, que como los 300 de Gedeón lleven la antorcha, que como los 300 de Gedeón estén listos a pararse firmes y a gritar por la espada de Jehová y por el nombre de ellos, porque tú usas aquel cuyo corazón es recto para contigo, sin importar la fuerza, sin importar los recursos, sin importar nada más que temerte a ti y buscar tu rostro. Te tememos, Señor, y anhelamos glorificarte, y anhelamos ver tu reino establecido en Guatemala. Por tu Espíritu Santo, avívanos, Señor, y vuélvenos a tu palabra. Amén.